Bueno, Melissa, no sé si arrancamos orando. Sí, por favor, Vicky. Si quieres, inicia con una oración. Ok, te estaba viendo como el favor. Bueno, bien, entonces yo lo hago, tranquila. Bueno, entonces vamos a poner en manos del Señor 62, este tiempo. Listo, bueno, Padre amado, mi Señor, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo que nos permites compartir entre hermanos, entre hermanas, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de seguir aprendiendo más de ti, de tus principios y de tu palabra, Señor, en torno a la crianza y la educación de nuestros hijos. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe, nos ilumine, nos dé sabiduría y discernimiento para poder recibir esta enseñanza del día de hoy, Señor, y poderla aplicar a nuestra vida, poderla aplicar en nuestra familia, en nuestras necesidades particulares con nuestros hijos, en nuestro contexto familiar, los problemas, las dificultades, los desafíos, los temores, las angustias que tenemos, todo, Señor, que tú puedas con esta enseñanza darnos respuestas y soluciones claras a aquellas cosas que de pronto nos agobian o nos preocupan en nuestro corazón, Señor. Porque sabemos que este tema de la educación de nuestros hijos es un reto muy grande, Señor, lo queremos hacer a tu manera, Señor, entonces te pedimos que nos dirijas en este día, que a través de la enseñanza que nos va a dar Vicky, Señor, podamos recibir tu guía, tu palabra, Señor, para poder hacer mejor y llevar a cabo mejor esta misión que nos has encomendado. Te damos gracias por este tiempo, lo ponemos en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, muchas gracias, Melissa. Buenas noches para todas y para todos los que nos acompañan. Bueno, esto en el capítulo anterior, como mi esposo lo expuso, se estaba hablando acerca de esa instrucción formativa. Hablábamos de la importancia de esa instrucción en la formación de nuestros hijos. Entonces, hoy vamos a tocar 5 objetivos de la formación formativa. ¿Listo? Dice el primero, recordar que la escritura es nuestra historia personal, desarrollar hábitos piadosos, aplicar la escritura a la vida, ser ejemplo de fuerza espiritual y crecer en relación mutua con nuestros hijos. Entonces vamos a empezar con el primero que dice, la escritura es nuestra historia personal. Perdón, un momento. Ya, perdón, es que estaban acá mis hijos con el ruido. Dice, la escritura es nuestra historia personal. Entonces, en este capítulo, en esta parte, los autores nos hablan acerca de permitir que la Biblia nos hable a nosotros. Muchas veces se utiliza la Biblia y se lee, pero para los niños es como una historia más. Entonces, él nos llama a que la Biblia la convirtamos en nuestra historia. Todo lo que pasa en la Biblia nos está hablando a nosotros. No es la historia de David, no es la historia de Daniel, no es la historia de José, no es la historia de María, es nuestra historia la que está ahí. Entonces nos invita a que nosotros busquemos y llevemos esa historia que está ahí a nuestra vida personal. Entonces dice, Dios se nos ha revelado en las escrituras diciéndonos quiénes somos y por qué fuimos creados. Desde el principio, desde Génesis, nosotros encontramos la creación y desde ahí empieza nuestra historia. Dios nos creó. No fuimos, no descendemos, no fuimos creados por la nada, no descendemos del mono. Desde el principio empezamos a conocer nuestra historia, empezamos a ver que nosotros estamos allí. Nosotros fuimos creados. Entonces, ¿y por qué fuimos creados? Lo encontramos también en la palabra. Fuimos creados para darle gloria a Dios. Entonces, es permitir que esa palabra nos llegue a nosotros. Como decía ahorita, la escritura es nuestra historia. La escritura es la historia de lo que nos habla a nosotros mismos. Entonces, él nos invitaba a que si leemos una historia, no es, por ejemplo, la historia de David.
no es David venciendo a Goliat, es decir, nosotros cómo nos reflejamos ahí, cómo estamos ahí plasmados en esa historia, nuestros gigantes, nuestros problemas, o aún también Jesús siendo aquel que vino como hombre a enfrentar a todo lo que estaba a su alrededor, entonces nos está hablando acerca de lo que vino a hacer Jesús por nosotros. Entonces la Biblia dice, no se trata de ellos, David, Moisés, de ellos, y entonces ellos vivieron eso, sino se trata de nosotros y ahora. Al igual que Moisés, cuando Dios le dio un llamado y dudó y tuvo esos momentos de decir, no, yo no puedo, yo no soy capaz, es nosotros también cuando Dios nos da un llamado. Nosotros muchas veces vamos a reaccionar igual que Moisés, no, pero yo no puedo, pero si yo no sé hacer esto, pero si yo no sé hacer aquello. Entonces es traer esa historia a nosotros. Nosotros, por ejemplo, en lo personal, nosotros leemos un capítulo en el devocional con nuestros hijos y a veces uno como papás, uno les lleva esa misma información. Entonces, bueno, y acá nos dice esto y aquello y nos hemos apartado un poco de eso y hemos permitido que sean nuestros propios hijos los que Dios les sale. Entonces leemos un capítulo y ellos mismos nos cuentan qué fue lo que ellos entendieron y qué fue lo que ellos pueden aprender de la Biblia. Y siempre les pregunto a mis hijos, en especial pues a Santi, que es más grande, ¿qué aprendiste de la historia? ¿Qué puedes aprender para tu vida de la historia? Porque, por ejemplo, hoy leíamos una parte y él decía, mamá, pero ¿y esto? Entonces yo le decía, la palabra de Dios siempre nos habla. ¿Qué te puede decir la Biblia? Y él me decía, no, mamá, entonces esto me enseña a que yo debo confiar en Dios. Entonces es permitirle a ellos que ellos puedan encontrar esa verdad en la palabra de Dios, que no sea como leí Narnia, leí Heidi, aunque uno tiene información de ellos, pero son libros como aislados, la palabra de Dios es viva. Entonces ellos tienen que empezar a encontrar esa verdad, encontrarse en ella, en la palabra de Dios reflejada. Entonces eso es lo que nos habla de dejar que la escritura sea nuestra historia personal. También nos habla de enseñar a los niños a desarrollar hábitos piadosos. Nosotros nos preguntamos, en especial los niños que vienen de cuna, de un hogar cristiano, y que llegan adolescentes y uno dice, pero mi hijo no ora, pero mi hijo no lee la palabra de Dios, pero mi hijo no canta, pero mi hijo no hace tantas cosas. Y cuando nosotros como papás volteamos atrás, nunca les inculcamos esos hábitos, nunca compartimos tiempo de oración con ellos, nunca compartimos tiempo de leer la palabra con ellos, sino que seguimos caminando y en algún momento pues ellos aprenderán. Pero nosotros como papás estamos llamados a formar esos hábitos piadosos en ellos, estamos llamados a llamarlos a formarles el hábito de la oración, a invitarlos a orar. Bueno, vamos a orar en las circunstancias que estamos pasando, vamos a orar por amiguito que está enfermo, vamos a orar por este problema, vamos a orar por este deseo. Entonces, es invitarlos a que nuestros hijos se vuelquen en la oración, se vuelquen en la palabra de Dios. Entonces, él nos dice, desarrollamos hábitos de vida que reflejen la verdad. Entonces, en Proverbios 22:6, no sé si alguien me puede ayudar. Mientras. Entonces, espérame un momentico. Si alguien lo tiene de pronto, me ayuda buscando Proverbios 22:6, segunda de Timoteo 3:16, 17. Entonces en Proverbios 22:6 encontramos que dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Esa es nuestra misión. Si nosotros no los instruimos, si nosotros no los formamos desde pequeños, pues cuando grandes pues va a ser mucho más difícil porque ellos ya van a haber formado otros hábitos. Si nosotros no formamos esos hábitos buenos, esos hábitos piadosos en ellos, pues van a venir otros hábitos que se van a implantar en ellos. Entonces, si nosotros cuando ellos tienen un problema, no los llevamos a orar, sí van a encontrar otras formas
para resolver esos problemas que no van a ser conforme a la palabra de Dios. Entonces tenemos que enseñar a temprana edad la palabra de Dios. Entonces nos habla acerca de la vida de Timoteo, cuando Pablo le dice, esta vida que llevas es gracias a tu abuela, es gracias a tu mamá. Entonces, si nosotros le podemos inculcar esa palabra a nuestros hijos, pues va a ser una palabra que va a quedar cimentada y va a crecer en ellos. Entonces, nos invita a formar esos hábitos piadosos en ellos. Y cuando nosotros formamos esos hábitos en ellos, perdón. Sí. Ya. Entonces, cuando nosotros estamos allí para nuestros hijos, cuando les ayudamos a formar estos hábitos, ellos van a venir a nosotros a que nosotros los ayudemos a guiar a ese trono de la gracia. Cuando nosotros les enseñamos, no estamos pasando por esta situación, oremos, le damos la palabra, pues ellos van a encontrar en nosotros a alguien que los va a acercar a Dios, alguien que los está llevando a entender que esa circunstancia necesita de Dios. Entonces, es una invitación a formar esos hábitos, a decir, y aun cuando, por ejemplo, los niños ya son adolescentes, a no decir, a decir nunca es tarde. Si nuestros hijos están ya caminando en la palabra de Dios, están ya caminando en ese camino que Dios ha dispuesto para ellos, es un tiempo de empezar a formar esos hábitos. Vamos a orar, vamos a leer la palabra, porque llegará un momento en que ellos van a tener que ser soltados, y si ellos no son formados en esos hábitos, pues, ¿qué hábitos van a desarrollar afuera? Cuando ya no estemos nosotros ahí a su lado. Entonces, el autor nos habla de enseñar esos hábitos ahora, de enseñar esos hábitos que van a formar su vida para que sean vidas que puedan dar fruto. También nos habla acerca de aplicar la escritura a la vida. Entonces acá dice poner en práctica la escritura para la vida diaria, conectar las escrituras con la Biblia. Ninguna respuesta a nuestras circunstancias está lejos de la palabra de Dios. No estamos pasando ninguna circunstancia en que no esté la respuesta en la palabra de Dios. Entonces nos invita a que cada circunstancia que estamos atravesando, enfermedad, dificultad económica, dificultad en nuestras emociones, todas esas áreas de nuestra vida, busquemos respuesta en la palabra de Dios. Si nosotros como papás llega una circunstancia, una enfermedad, y nuestra respuesta es, no, ¿y ahora qué hacemos? ¿A qué médico vamos? Busquemos respuesta por fuera, que de alguna forma pues también tenemos que hacerlo en el área de salud, de buscar medicina. Pero acá la invitación es, bueno, ¿y qué dice Dios? Dios, ¿qué dice en su palabra? Busquemos en su palabra esta circunstancia, qué es lo que quiere Dios enseñarnos, qué es lo que quiere Dios que nosotros aprendamos de esta circunstancia. Estamos en una dificultad económica. ¿Qué dice Dios de esta situación? Dios dice que nos va a proveer, Dios dice que Él es el que cuida de nosotros. Entonces es llevarlos a que con nuestro ejemplo también ellos puedan aplicar la escritura a la vida. Si nosotros con nuestro ejemplo, cuando pasamos por esta circunstancia, no recurrimos a la palabra de Dios, y la palabra de Dios es lo último en nuestra vida, o sea, ya cuando estamos sobrepasados, ya cuando no encontramos solución, ahí sí vamos a la palabra de Dios, eso se va a volver un hábito para ellos. Cuando ellos vayan a crecer, cuando ellos pasen por diferentes circunstancias, pues ¿qué van a hacer? Si pasan una dificultad económica, si pasan una enfermedad, si están en algún momento pasando por depresión, van a buscar otras formas de solucionarlo, porque nunca vieron en nosotros que lo primero a lo que nosotros corriéramos era la palabra de Dios. Entonces Él nos invita a que nosotros con nuestro ejemplo los llevemos a aplicar esa escritura a la vida. Estamos pasando por esto, estamos pasando por aquello, vamos a la palabra de Dios, porque es cuando la palabra de Dios se vuelve vida para nosotros, cuando nosotros la aplicamos, cuando nosotros encontramos en ella la respuesta
a nuestras preguntas, cuando en ellas encontramos esa guía, como dice él, la palabra de Dios, Él nos guía, es esa luz que nos muestra el camino. Entonces tenemos que aplicar esa escritura a la vida. Si ellos encuentran un amiguito que está enfermo, bueno, vamos a ver qué dice la palabra de Dios con respecto a eso. Es una invitación a todo llevarlo a la palabra de Dios. Mi hijo está triste, mi hijo está pasando por un tiempo de mal genio. Entonces, ¿qué dice Dios con respecto al mal genio? ¿Qué dice Dios con respecto a la tristeza? ¿Qué dice Dios con respecto a la alegría? Entonces, es llevarlos a aplicar la palabra de Dios. Eso nos dice el autor. Ser ejemplo de fuerza espiritual. Todos estos 5 están ligados unos a otros. No podemos decir, yo le voy a formar el hábito de que ellos oren, de que ellos lean la palabra de Dios, pero cuando vengan las circunstancias adversas, yo no oro, yo no leo la palabra de Dios, sino que todas están ligadas. Si queremos que nuestros hijos puedan tener esa instrucción formativa que les bendiga su vida, pues tenemos que entender que todas están unidas, que si nosotros leemos la palabra de Dios, pero no es aplicable a nuestra vida, pues de nada sirve porque se vuelve un libro más y la palabra de Dios es vida cuando a través del Espíritu Santo es revelada a nosotros. Entonces, acá nos habla de ser ejemplo de fuerza espiritual. El autor nos decía, si viene unas circunstancias como la casa en la roca, viene esta circunstancia, esos momentos de tormenta, esos momentos en que nos sentimos derrumbados, esos momentos en que se nos acaban las fuerzas, esos momentos en que uno dice que están creciendo los ríos, está viniendo la tormenta sobre nuestro hogar y nosotros nos derrumbamos, entonces pues ellos van a decir, ¿en qué Dios estamos creyendo? ¿En qué Dios estamos viviendo? Y con esto no quiere decir que siempre nos mostremos fuertes, con esto no quiere decir que siempre estemos con la cara sonriente, que estemos pasando por una dificultad, por un momento difícil, estemos con la cara sonriente, sino que seamos sinceros también con nuestros hijos. Acá nos ha pasado que hay momentos en que estamos atravesando ciertas circunstancias y los papás se derrumban, papá llora, papá no sabe qué hacer, mamá no sabe qué hacer, pero no es excusa para que nosotros entonces encontremos o busquemos respuestas en otras cosas. Entonces, cuando mamá llora, cuando papá estamos como sin saber qué hacer, decimos, oremos. O sea, nosotros no sabemos qué hacer. Esta situación la sentimos mucho más grande de lo que nosotros podemos soportar, pero estamos en Dios. Entonces, es también recordarles que somos débiles, recordarles que nuestra fuerza también es limitada, que nosotros no somos superhéroes para lograr las cosas, para lograrlas, sobrepasar las cosas, pero sí tenemos a alguien que pelea por nosotros. Entonces, ser ejemplo de fuerza espiritual es en esos momentos en que también estamos cansados, en que estamos tristes, en que estamos débiles. Vamos a Dios, vamos a Dios. Ese es el mejor ejemplo de fuerza espiritual. Entonces, debemos poner en práctica la verdad de Dios en la circunstancia de la vida. Cuando leemos la palabra de Dios y Dios nos dice, haz esto, haz aquello, seamos ejemplo para nuestros hijos y confesemos a ellos, bueno, Dios nos dijo, hagamos esto, es tiempo de hacer esto, es tiempo de hacer aquello, y confiemos en Dios. La paternidad que muestra una relación vital con Dios en todas las alegrías y tormentas de la vida es irresistible. Cuando nosotros somos sinceros con Él, cuando estamos bien y le decimos a nuestros hijos, mira, pasó esto, logramos aquello, logramos esto, pero también cuando estamos pasando por esos momentos tristes y los llevamos a Dios, nuestros hijos van a poder ver en nosotros ese ejemplo y ellos van a poder acercarse a Dios más adelante. Cuando ellos están pasando por momentos difíciles, ¿cómo van a resolver ellos el problema? No es con lo que nosotros le digamos. Muchas veces les decimos, estás triste, ve y oras. Estás pasando por mal genio, ve y oras. Pero cuando nos ven a nosotros tristes, cuando nos ven a nosotros de mal genio, ¿qué ven? ¿Ven esa persona que va a Dios o ven esa persona que resuelve los problemas a su manera? Entonces, nosotros les podemos decir, ve y ora, pero nuestro ejemplo no está siendo ese ejemplo para ellos de ir a la presencia de Dios. Entonces, nos invita a poder ser esos canales de decirle a nuestros hijos, tú sabes, el mal genio nos cuesta, la tristeza nos cuesta, necesitamos de Dios.
Entonces, cuando nosotros somos sinceros con ellos, va a ser un irresistible para ellos decir, bueno, este es el ejemplo. Si yo estoy de mal genio, si yo estoy triste, si yo estoy enfermo, si estoy pasando por necesidad económica, mi mamá y mi papá me han enseñado a ir a Cristo. Entonces, yo voy a ir a Cristo y van a ver una verdad en sus vidas. Entonces, para nuestros hijos, su hogar es el laboratorio de la vida. Acá ellos están experimentando, están viendo, están creciendo. Entonces, ellos creerán que la fe cristiana es el principio rector si nosotros conocemos a Dios, no solo si conocemos acerca de Dios. Podemos decir, ay, no, si es que Dios provee, estamos pasando por un momento de dificultad. Por ejemplo, esta semana, en nuestro caso, estamos pasando por un momento de dificultad económica y viene como las posibles soluciones. Hagamos esto, hagamos aquello, de dónde sacamos, de dónde ponemos. Y Dios nos llevaba, confíen en mí, y nos llevaba a través de su palabra. Entonces, ese fue un ejemplo para nuestros hijos. Podemos decirle, no, Dios nos dice que Él cuida de nosotros, pero vamos a resolver esta situación a nuestra manera. Vamos a hacer esto o aquello porque es lo que creemos que es lo que debemos hacer. Eso es conocer acerca de Dios, pero cuando le decimos, mira, no hay, pero Dios provee, oremos y busquemos a Él y dejemos que Él sea el que provea. Entonces, eso les permite conocer a Dios, les permite ver su gracia y ver su fidelidad sobre cada uno de nosotros. Entonces, la relación con Dios es la confianza vehemente de su pueblo que puede conocer al Dios soberano de la Biblia en todas las experiencias de la vida. A Dios no se le escapa nada, a Dios no se le escapa la enfermedad, a Dios no se le escapa que no haya para comer, para vestir, a Dios no se le escapa nada, pero Dios es fiel. Dios es fiel en cada circunstancia. Entonces, todas estas circunstancias, ¿a qué nos llevan y que nos empujan? A conocer a Dios. A conocer a Dios cuando nosotros le buscamos a Él, no cuando buscamos las respuestas en lo que nosotros podemos hacer, en lo que nosotros podemos lograr, sino cuando lo buscamos a Él y le decimos, bueno Dios, aquí estamos. Nosotros no podemos resolver eso. Nosotros no podemos hacer más de lo que tú en tu sabiduría nos has dicho que hagas. Esto lo soltamos en tus brazos. Entonces es reconocerle, tú eres soberano, tú sí puedes actuar, yo no puedo actuar, tú sí puedes actuar. Y recordemos siempre que nuestros hijos nos están mirando. A veces uno se guarda con su esposo en su intimidad, se guarda cosas que pues todos lo hacemos, pero nuestros hijos nos están mirando allí, nos están mirando cuando hablamos, nos están mirando cómo actuamos. Y eso les está llevando a Cristo o no los está llevando a Cristo. Cuando nosotros creemos que hablándoles mucho de la palabra de Dios, pero no la aplicamos a nuestra vida, no los estamos llevando a Cristo. Al contrario, los estamos alejando de Cristo porque les estamos mostrando una religión y no una relación vital con Él. Entonces, la invitación es, sean esa fuerza espiritual y no una fuerza en yo puedo hacer todo, sino necesito de Dios. Necesito de Dios, necesito depender de su gracia, necesito depender de su fidelidad, necesito depender de que Él está al control y no estoy al control, no estamos al control nosotros. También nos habla de crecer en una relación madura con nuestros hijos. Nosotros vamos caminando al lado con nuestros hijos. Nuestros hijos están allí viendo, están allí escuchando, están allí mirando todo lo que pasa a su alrededor y están allí. Y si nosotros no somos ese ejemplo, ese ejemplo maduro que los guía a Cristo, pues ellos van a tomar otros ejemplos. Entonces el autor nos invita, esfuérzate por crecer en una relación mutua para vivir y trabajar juntos en el reino de Cristo. Y es cuando nosotros los involucramos en las situaciones que estamos viviendo y ellos nos involucran en la situación que ellos están viviendo. A veces uno dice como adulto, ay, pero esa situación, pero ese problema, para ellos eso es grande, para ellos eso es algo enorme y nosotros tenemos que decirle, ok, vamos a Cristo. Esta situación, mamá es que el amiguito me dijo esto, mamá es que no quieren ser mis amigos, mamá es que no quieren jugar conmigo. A veces uno, como en el capítulo, en el libro anterior, uno dice como, ay,
de verdad, tengo que gastar mi tiempo, tengo que gastar mi energía en esto, pero para ellos esto es importante. Y si nosotros no crecemos en esa relación con ellos no van a abrir su corazón con nosotros, ellos no van a confiar en nosotros. Entonces tenemos que entender lo que ellos están viviendo. Ok, tus amigos no quieren jugar contigo, vamos a orar por ellos. Vamos a orar por su corazón para que sea un corazón entregado a Cristo. Esa es la forma de crecer en el reino de Dios. Y nosotros involucrándolos en la medida en que se pueda a ellos. Mis amores, estamos pasando por esta situación, oremos. Entonces es la invitación a crecer mutuamente y llevarlos a crecer en el reino de Dios. La vida cristiana se vive en comunidad. Nosotros, Dios nos, desde el principio, desde la creación, Dios no creó a Adán solo, Dios no creó a Adán para que él resolviera las cosas él solo. Primero estaba Dios, pero también le hizo su ayuda, le hizo a Eva. Pero nosotros acá no estamos solos, nuestros hijos no están solos, nosotros no somos islas independientes a ver cómo resolvemos nuestras situaciones, sino estamos llamados a vivir una vida cristiana en comunidad, a vivir una vida cristiana en que nos interesemos por el otro. Esta semana mi esposo leía un versículo que habla de sobrellevar las cargas unos a otros. Y eso es lo que nos invita acá. ¿Tú qué estás pasando? ¿Yo qué estoy pasando? Sobrellevemos las cargas, pero no es, bueno, entonces yo te resuelvo tu problema, tú me resuelves mi problema, sino oremos y busquemos a aquel que puede hacer la obra. Y también nos hace la invitación de hablar a las generaciones futuras. Si nosotros no hablamos a nuestros hijos, si nosotros no llevamos ese mensaje a nuestros hijos, si nosotros no les llevamos la palabra de Dios a nuestros hijos, ¿quién se los va a llevar? Dios nos ha permitido como familias conocer su palabra, conocer el evangelio, y es nuestra responsabilidad, como dice en Deuteronomio, hablar todo el tiempo a nuestros hijos, hablar todo el tiempo a esas generaciones que vienen. Yo le digo a mis hijos, yo estoy hablando a ustedes, pero ustedes llegará el tiempo en que tienen que hablar a sus hijos y sus hijos a sus hijos. Y eso es lo que yo espero. Yo le digo, yo espero que el mensaje de Dios no se quede aquí, no se quede en ustedes, sino que trascienda y vaya a las generaciones que Dios ha destinado sobre ustedes. Y es poderles hablar a esas generaciones. Si yo me callo ahora, si yo le digo a mi hijo, ay no, cuando crezcas, cuando seas grande, mis hijos, ¿qué le van a hablar a sus hijos? ¿De qué Dios le van a hablar a sus hijos? Entonces es una invitación. Nosotros estamos afectando a nuestra generación cercana, que son nuestros hijos. De pronto algunos ya tienen una generación más grande, pero si nosotros no afectamos esta generación que está aquí, que son nuestros hijos, ellos no van a afectar la siguiente generación. Y acordémonos que si nosotros no los afectamos a ellos con la palabra de Dios, si nosotros no les cimentamos a ellos, ellos no van a tener que cimentar en la vida de sus hijos. Entonces, es hablar a las generaciones futuras. Lo que yo le digo a mis hijos, Dios lo va a utilizar no solamente para sus vidas, sino para la vida de muchas generaciones que vienen detrás de ellos. Entonces, es hablar a esas futuras generaciones, es no quedarnos callados, es siempre llevarles el evangelio a sus vidas. Y bueno, este capítulo era corto, creo que nos gastamos poco tiempo, pero en rasgos cortos es ser ejemplos para ellos de la palabra de Dios, de poderles ministrar la palabra de Dios. Entonces, gracias por su tiempo. Creo que acá nos queda un poco más de tiempo para poder hablar sobre preguntas, pero no, la invitación es esas 5 verdades de la instrucción formativa son las que necesitamos aplicar diariamente sobre la vida de nuestros hijos. Nosotros no pasamos circunstancias solamente una vez al mes, una vez al año. Todos los días estamos atravesando circunstancias y necesitamos llevarnos a nosotros y llevar a ellos a Cristo, que vean a Cristo y que se apeguen a su palabra. Entonces, muchas gracias por su tiempo y por su disposición. Y pues juntos podemos lograr el principio de la paternidad naciente en el corazón del Padre. Bueno, muchas gracias, Vicky.
Estaba yo revisando precisamente el capítulo y el título era 5 objetivos de la instrucción formativa, ¿no? Y yo llevaba la cuenta de los 5. Entonces, por lo que no estaban enumerados. Entonces, finalmente aquí, repasando los 5 son: el primero, recordar que la escritura es nuestra historia personal. 2, desarrollar hábitos piadosos. 3, aplicar la escritura a la vida. 4, ser ejemplo de fuerza espiritual. Y 5, crecer en una relación madura con tus hijos. Que fueron como los 5 principios generales, ¿verdad? Que nos orientan para hacer una adecuada instrucción formativa con nuestros hijitos. Bueno, entonces vamos a cerrar para orar en este tiempo y ya luego nos quedamos con las preguntas posteriores y obviamente cerramos la grabación. Entonces vamos a orar. De pronto si Yosani nos puedes ayudar con la oración de cierre, por favor. Buenas noches. Hola, buenas noches. Ya. Padre, en esta hora te damos muchas gracias por la oportunidad que nos has dado de conocer más tu palabra, de tus enseñanzas, de habernos dado sabiduría, discernimiento. Te damos infinitas gracias por la oportunidad que nos das de vida, de salud y poder estar en grupo hoy reunidos, congregándonos para poder recibir de tus enseñanzas, de tu aprendizaje, de poner a nuestros hijos en tus manos, de poner nuestro hogar, de saber que eres tú el sacerdote de todo lo que tenemos y de nuestra familia. En esta hora te entregamos cada una de las personas que están en esta reunión, te entregamos nuestros hijos, los esposos que hay en estas familias, te entregamos cada una de las labores que nosotros tenemos como madres, como esposos, como pareja, en este camino tan hermoso que tú nos diste. Gracias por nuestros hijos, los bendecimos y te entregamos esta noche. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Gracias. Listo. Bueno, Mimi, que entonces si quieres pausas la grabación.